Con el poder de tu amor.
capítulo 33, versículo 3. Y dice así: clama a Dios y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con esto los pido ponerse de rodillas para orar. Amén. Pues Padre, Señor, te damos las gracias por estar aquí, Señor, en Santo Templo. Pido, Señor, que como dice tu palabra, Señor, que nos enseñas cosas que nunca hemos visto, y te pido sabiduría, Señor, para entender tu palabra, para que nuestros presentes ellos se les quede en su corazón, Señor. Por eso que tú digas, Señor, utiliza a nuestro hermano Abel para que él va a decir tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Amén. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buen sábado, hermanos. Amén. De acuerdo a la palabra que acaba de leer el hermano Daniel, Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El sermón de esta mañana se llama el poder de la oración. ¿Cuántos de nosotros creemos o tenemos la convicción de que la oración tiene poder? Amén. Como que no están muy convencidos, hermanos. Como que se escucha duda de que la oración tenga poder. Pero aquí vamos, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a mirar, vamos a darnos cuenta de que Dios nunca nos abandona en los momentos más difíciles. Dice: ¿has probado tú el verdadero poder de la oración? Es una pregunta. Y no me estoy refiriendo a esa pequeña oración que a veces hacemos en las mañanas, de mala gana, con sueño todavía. Repetimos esa misma oración al mediodía, y en la noche cuando nos vamos a dormir la misma oración. Repetimos una y otra vez la misma oración que damos desde que nos levantamos. El Señor Jesús nos dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Pero como acabo de mencionar, es un modelo. Pero a veces nosotros repetimos el Padre Nuestro todo el tiempo, una y otra vez. El Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y al mediodía otra vez, y en la tarde otra vez, y donde quiera repetimos la misma oración como si fuéramos pericos. La palabra de Dios nos dice que el orar es el acto de abrir Nuestro el corazón a Dios. ¿Como a quién? Como a un amigo. Como a un amigo. Nosotros cuando nos encontramos con nuestros amigos, estamos chismeando todo el día, podemos estar habla y habla con ellos y no nos aburrimos. ¿Por qué? Porque tenemos cierta conexión con ellos. Pero sin embargo, con Dios nosotros nos ponemos limitaciones al dirigirnos a Él. Dice nosotros mismos buscamos métodos que nosotros no pasamos de ese nivel. Si queremos crecer, aumentar nuestro nivel espiritual, tenemos que buscar otro método y no usar el mismo método de la oración que usamos constantemente. Necesitamos probar algo diferente si queremos subir a otro nivel en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial. La mayoría de las personas quieren resultados diferentes, pero siempre decimos lo mismo. No probamos cosas nuevas. Tenemos que aprender cómo vamos a orar. Yo creo que algunos de ustedes, al igual que su servidor,
ha estado en momentos difíciles donde aclamamos a Dios en una manera de desesperación. Yo no sé, el hermano Carlos, la hermana Italia, cuando tuvieron el accidente, yo no sé, yo no conozco cómo le oraron a Dios en esos momentos, pero a veces, la hermana Dana también le tocó ya en una ocasión a punto de tener un accidente, y todos clamamos a Dios en esos momentos, no con una tibieza espiritual, sino algo en un momento como de desesperación. Mi hijo Alejandro tenía 5 años cuando de repente nos empezó a decir que le dolía su pancita. Y Berta y yo nos miramos y bueno, va a decir que le hizo daño la comida, yo no sé qué habrá pasado con él, pero nosotros como que hicimos caso omiso de lo que él nos estaba comunicando. Pasaron las horas. Lo bueno que ese día yo descansaba, ese día yo no trabajaba, estaba en casa. Pero de momento miramos que la cosa se estaba empeorando y decimos, bueno, está raro todo eso, porque él ya está llorando. Cuando los niños lloran, algo tienen. Entonces, mi esposa y yo decidimos llevarlo a la clínica de los niños, y ahí, cuando lo empezaron a revisar, a examinar, nos dijeron, tienen que llevarlo de emergencia al hospital, porque de acuerdo a los síntomas que el niño está presentando, tiene problemas de su apéndice. Digo, Dios mío, 5 años mi hijo y con una cirugía. Nosotros como padres nos aflige, nos preocupa nuestros hijos y siempre queremos lo mejor para ellos. Mi esposa y yo nos fuimos inmediatamente al hospital, lo llevamos, es más, cuando llegamos allá ya nos estaban esperando porque era una emergencia. Era una emergencia. Yo lo llevé, Berta se quedó con el bebé porque Brendan son 5 años separados y él era un bebé de brazos, entonces ella se quedó en la sala de espera. Yo lo llevé, le hicieron unos análisis rápidos, le dieron algo de tomar, ya listo para la cirugía. Y me dijo la enfermera, todo indica que la cirugía se va a realizar hoy mismo. En el transcurso del camino de donde está la enfermera a la sala de operaciones, yo agarré a mi niño de la mano, me metí a un baño con él, me arrodillé con él y digo, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Señor, no permitas que mi pequeño hijo de 5 años tenga una cirugía hoy. Por favor, Señor, aclamando a las promesas que Él nos ha arrodillado, yo me arrodillé con Él, pero digo, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Llegamos a la sala de operaciones, ya lo iban a subir cuando el doctor no llegaba. Unos 5 minutos más, ya no recuerdo el tiempo, pero a veces nosotros comemos algo y se nos infla el estómago y salen gases de nuestro cuerpo. Me dijo la enfermera, si su niño suelta un gas antes de que el doctor llegue, la cirugía se suspende. Digo, benditos esos gases, porque mi hijo lo soltó y la cirugía ya no se realizó. Entonces, esos momentos de desesperación, yo nunca los voy a olvidar, porque mi hijo, Dios lo salvó. Yo sé que su mano estuvo ahí cuando él estaba a punto de ser llevado a la sala de operaciones. Yo sé que Dios intervino a nuestro favor. A veces nosotros creemos que somos indignos de pedirle a Dios, pero la hermana Elena G. de Cuay nos dice que Dios, desde su trono celestial, Él se inclina a escuchar al afligido. Entonces nosotros, cuando estemos afligidos, clamemos a Él, pero no con esas oraciones tibias que a veces nosotros damos todos los días. Clamemos al Señor, porque Él está más que dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Si algunas de nuestras hermanas aquí presentes, los esposos no están llegando a la iglesia, los esposos están tibios, o al revés,
Los esposos por las esposas también debemos de orar y seguir orando y orando, porque el Señor va a intervenir al tiempo correcto. Dice aquí, dice más adelante, dice, la mayoría de la gente ha perdido la confianza en la oración. Y yo creo que algunos de nosotros hemos orado y decimos que el Señor no nos escucha, y decimos, pero ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha? En estas 40 madrugadas que hemos estado teniendo durante estos días, yo siempre recuerdo el primer día de oración, cuando nuestro hermano Aníbal dijo en su tema que las oraciones no pasan del techo. Y dijo, bueno, entonces oremos al aire libre, donde no haya ningún techo que detenga esas oraciones. Pero en sí, los límites los ponemos nosotros. Las oraciones siempre van a llegar y Dios las va a contestar de acuerdo a su voluntad. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a mirar a un personaje que oró de una manera extraordinaria. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Y el que lo encuentre primero, que me lo lea con voz potente, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. ¿Cómo oró Ana, hermano? Lloró abundantemente, con amargura. Aquí vemos a una mujer que no ha tenido hijos. Yo creo que algunas de nuestras hermanas tienen hijos y algunas no. Pero Ana, en el caso de Ana, ella no podía tener hijos, y la otra esposa que tenía, su esposa ya sí tenía, entonces burlaba de ella, y ella anhelaba un hijo. Aquí Ana va al templo y con amargura del alma ora al Señor. ¿Y la oración fue contestada o no? Sí. Claro que sí, claro que sí. Entonces nosotros vemos que Dios contesta nuestras oraciones. Pero aquí viene un caso que me sorprendió todavía más que ese, porque vamos a ir, lo vamos a descubrir nosotros mismos en Josué. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 10, versículo 2. Josué 10, versículo 2. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. En esta historia vemos que Dios escucha la voz de un hombre, la voz de un hombre pecador como ustedes y como yo, que fue la voz de un hombre que estaba angustiado porque tenía que terminar una batalla. Y la palabra de Dios nos dice que Dios le contestó la oración y el sol se detuvo. El sol se detuvo en medio del cielo para terminar la batalla de Josué. Es un acto maravilloso, porque ¿cuántas veces de nosotros hemos visto que el sol se detenga? Ninguna. La historia no registra ningún acto donde el sol se haya detenido, únicamente en esa ocasión, cuando Josué clamó a Dios pidiendo que el sol se detuviera, y no solamente el sol, sino también la luna. Por lo tanto, Dios escucha oraciones, no importa en las circunstancias que tenemos, Dios siempre va a estar atento a las peticiones que nosotros le hagamos. Dice, algunos nos hemos aprendido las oraciones de memoria, las oraciones cortas, las oraciones pequeñas, pero nosotros no debemos de hablarle a Dios memorizando una oración, sino que hablamos nuestro corazón a Dios. Nosotros debemos de ser honestos con Él, y nosotros debemos de reconocer nuestras limitaciones, y el Señor va a actuar de acuerdo a su voluntad.
En una de las ocasiones que hemos venido a las madrugadas, como les mencioné, siempre hay algo nuevo que aprender. Yo aprendí de cuando le tocó al turno a nuestra hermana Dana. Ella dijo que a veces nosotros estamos orando, pero también nosotros ponemos nuestras propias limitaciones y la oración debe ser honesta, debe de ser sincera para que el Señor pueda obrar de acuerdo a su voluntad. Yo sé que he mencionado esta historia algunas veces, pero algunos de los que están aquí presentes no la han escuchado y la voy a volver a repetir. Se trataba de uno de nuestros pastores, Matt Pinley. Él estaba dando una conferencia y de repente llegó el secretario y le dijo: pastor, entre el público hay una visita, es una mujer y ella quiere hablar con usted. Y el pastor dijo: claro, pasa a la oficina, voy a hablar con ella. Llegó la hermana, ella asistía a una iglesia bautista. ¿Cuántas iglesias bautistas hemos mirado aquí? Montones, muchas. La hermana era miembro de la iglesia bautista, pero ese día Dios quiso que ella estuviera en una de nuestras iglesias. Llegó ahí, quería hablar con el pastor Matt Pinley, y el pastor habló con ella y le dijo: ¿en qué le puedo ayudar? La señora le dijo: mire, pastor, yo tengo una pregunta para usted. Dice: a mí me diagnosticaron cáncer. Yo le comenté a mi pastor de mi iglesia y me dijo que yo tenía que orar para que el cáncer Dios lo quitara de mi cuerpo. Dice: pero yo he orado y he orado más. Yo quiero preguntarle, pastor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Qué contestarían ustedes, hermanos? Una pregunta difícil. Una pregunta difícil. Sí. Mas sin embargo, el pastor le dijo: hermana, la espero mañana. Venga usted aquí nuevamente para que yo pueda contestar su pregunta. El pastor se fue a su casa preocupado y dice: ¿qué le voy a contestar a esta mujer? ¿Qué le voy a contestar? Oró, el pastor oró y se estaba llegando el momento en que iba nuevamente a tener el encuentro con esa visita y dice: ¿qué le voy a contestar? Pero Dios deja solos a sus hijos. No, claro que no. Llegado el momento, el Señor iluminó al pastor y le dijo: la mujer: pastor, vengo por la respuesta. ¿Por qué mi cáncer no está siendo eliminado de mi cuerpo? Si mi iglesia, el pastor, mi familia y yo estamos orando para que ese mal desaparezca. Dijo el pastor: hermana, nosotros tenemos un libro que se llama Biblia y nos guiamos por él. Dice: si usted abre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay personajes que fueron fieles a Dios. Sin embargo, vemos al primero que fue Abel. Él murió siendo inocente. Dios pudo haberlo rescatado, mas sin embargo él permitió que muriera. Mas sin embargo, más adelante vemos a José, que sus hermanos lo vendieron como esclavo en Egipto y él ahí llegó a ser grande. Y él fue fiel a Dios. Más adelante vemos a Job, que siendo fiel a Dios, Dios permitió que tuvieran una enfermedad, pero al final Dios lo bendijo y le multiplicó no solamente sus bienes, sino también salud, esposa e hijos. Pero también vemos mártires en la Biblia que fueron buenos. Por ejemplo, Pablo fue decapitado. La mayoría de los apóstoles murieron en una muerte muy dolorosa. Dice: la respuesta que le voy a dar, hermana, es la siguiente: no importa si el Señor le quita el cáncer o no, usted sea fiel a Dios, que al final de la trompeta, si usted es llamada al descanso, Dios le va a dar un cuerpo nuevo y Dios la va a levantar entre los muertos. Entonces nosotros, cuando tengamos unas oraciones que aparentemente no hay respuesta, sí hay respuesta. Debemos de confiar siempre en el Señor. No importa la situación
que nosotros tengamos en la vida, pero el Señor, si somos fieles, aún después de muertos, Él nos va a levantar, porque Él lo que promete, lo cumple. Entonces decimos, ¿la oración tiene poder? Claro que tiene poder, hermano. Amén. Claro que sí tiene poder. Pero nosotros, como mencioné hace rato, nosotros somos los que ponemos límites. La oración es en donde tú terminas, el cielo comienza apenas a darnos vislumbres de la victoria que ya Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Vamos a mirar otra oración. Esta fue un acto de desesperación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 32, capítulo 32, del 24 al 30. Quiero que lo vean. Génesis 32, del 24 al 30. ¿Quién me lo encuentra? Así quedó Job solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí vemos, de acuerdo a la historia que acaba de leer la hermana, Jacob venía a tener un encuentro con su hermano Esaú. Él tenía miedo porque acuérdense que él lo había engañado. Le había robado la primogenitura y por primera vez en muchos años se iban a encontrar, pero él tenía miedo. Así es que mandó a sus dos esposas y sus niños por delante, y él se quedó atrás orando. Él estaba orando, él tenía miedo. Él sabía que Esaú lo iba a matar. Mas sin embargo, ahí quedó orando y de repente vio a un personaje que se le apareció ahí, y él creyó que era un enemigo de él. Él estaba luchando con él, y la palabra de Dios nos dice que era un ángel. Era el ángel de Jehová. Y sabemos que el ángel de Jehová es El ángel Gabriel. el ángel de... ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos? Jesús. No es cualquier ángel, Sí. es Jesús. Entonces luchó con él. Claro que el ángel se estaba alejando. ¿Cómo Jacob va a poder con el ángel? Pero en realidad estaba Jacob en un acto de desesperación, que le dijo: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Así es que nosotros, cuando estemos en un momento difícil, en un momento de desesperación, digámosle al Señor: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y el Señor nos va a bendecir, así como bendijo a Jacob. Le dijo: desde ahí es el cambio, ya no te vas a hacer Jacob, ahora vas a ser Israel. Ahí es cuando se hace el cambio del nombre de Jacob, de nuestro patriarca Jacob a Israel. Dice la palabra de Dios: cuando nos encontremos en un caso imposible, no vamos a orar con prisas. A veces todo el tiempo andamos de prisas. En estos momentos andamos de prisas. A veces luego le digo a Daniel: vamos a movernos porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, y todo el mundo corriendo. Pero para una oración tenemos que darnos un tiempo. Dice: en lugar de abrir nuestro corazón como un amigo, deberíamos de hacerlo también con el Señor Jesucristo. A veces nosotros tenemos, cualquiera de nosotros aquí presentes, tenemos un amigo, entre comillas, que es nuestro mejor amigo. Digo entre comillas porque a veces
le confiamos un secreto y no tarda ni medio día cuando ya todo el mundo se dio cuenta. Entonces, el Señor Jesús no es así. El Señor Jesús siempre es nuestro mejor amigo. Dice, por lo tanto, yo tengo que confiar en el Dios de lo imposible, en ese Dios que hace milagros, en ese Dios que es el único que me da paz. Cuando nosotros entendemos que ese Dios que hace lo imposible, que hace lo imposible imposible, entonces, en profunda reverencia, nos arrodillamos ante el Señor y reconocemos que Él es más grande que nuestros problemas. La ansiedad, que es más grande que el cáncer que a veces tenemos, y que es más grande que los problemas matrimoniales. Cuando hablo de problemas matrimoniales, yo creo que todos, bueno, hablo por mí, que todos tenemos algún problema con nuestras esposas, con nuestros hijos, pero a veces los pequeños problemas nosotros los podemos resolver, pero cuando hay un problema grande, cuando vemos que el matrimonio ya no tiene remedio, cuando ya estoy pensando en el divorcio, entonces ese es un grave problema, y ese problema tenemos que llevárselo a Dios, porque Dios es el Dios de los problemas difíciles. Entonces nosotros, cuando estamos en una situación como esa y nos arrodillamos ante Dios y le decimos, Señor, en ti pongo la vida de mi hijo, que yo me he dado cuenta que está en drogas. En ti pongo mi salud, porque me acaban de diagnosticar una enfermedad que parece que no tiene remedio. En ti pongo mi caso de migración, porque parece que el caso ya no hay ninguna salida. Y nos arrodillamos ante el Señor y le pedimos y le oramos y sentimos que a veces no hay respuesta. Acuérdense que el Señor, como mencionó el pastor, Él contesta la oración a quien Él quiere, en el momento que Él quiere y a las personas que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. A veces decimos, bueno, yo voy a la iglesia, yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo, pero el hermano casi ni viene y yo creo que él es más bendecido que yo. Y nos empezamos a quejar. Pero Dios, porque conoce los corazones, Él no se equivoca nunca. Él siempre es Dios de justicia y Él siempre actúa de acuerdo a su voluntad. Y como mencioné hace rato, si nos arrodillamos, cuando nos arrodillamos ante Dios y cuando tenemos muchas dificultades y cuando reconocemos que ese Dios al que me arrodillo es más grande que todos mis problemas, entonces cuando hagamos eso, quiere decir que cuando estemos de pie ante cualquier problema, seremos más que vencedores. Ese es el mensaje de esta mañana, y siempre debemos de tener en cuenta de que al Dios que servimos es un Dios de amor, un Dios de justicia, y que a Él no lo podemos engañar. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Que Dios nos dé entendimiento para que lo oremos a Dios de una manera que no sea una manera tibia, sino que oremos a Dios con reverencia, que clamemos a Él en momentos difíciles, y Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a contestar nuestras oraciones de acuerdo a la voluntad de Él. Que el Señor lo bendiga. Amén. Padre Celestial, sabemos que la única manera de comunicarnos contigo es a través de la oración. Y de acuerdo al canto que acabamos de entonar, algún día, muy pronto, ya no usaremos la oración para comunicarnos contigo, sino que podremos comunicar contigo frente a frente, cara a cara, como lo hizo Jacob contigo cuando luchaba con el ángel. Señor, permite pues que nosotros te busquemos no solamente en momentos de angustia o en momentos de necesidad, que te busquemos todos los días,
que te busquemos más que el alimento, más que el sustento, más que cualquier otra cosa, porque Señor, cuando te tenemos a ti en nuestro corazón, no nos falta absolutamente nada. Danos paz y que tu bendición acompañe a cada uno de los aquí presentes y los que no pudieron venir, bendícelos donde quiera que estén. En Jesús te lo rogamos. Amén. Amén.